Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, grabaciones a alias Otoniel por investigadores de la Comisión de la Verdad fueron robadas anoche. Comisionado Alejandro Valencia dijo que pareciera que hay intereses para impedir que Otoniel diga la verdad a la comisión. Uno de los generales más reputados del ejército fue mencionado también por alias Otoniel. A la confrontación del gobierno con la Comisión de la Verdad se sumó el choque con los obispos católicos del Chocó. Simbólico caso del escándalo de Brecht se proyecta para cierre sin sanción en la Contraloría General. Y en los deportes, Mauricio Posada. Mónica, primer gol del colombiano Luis Díaz con la camiseta del Liverpool que derrotó al Norwich City en Inglaterra. Nairo Quintana, Superman López y Daniel Felipe Martínez, los tres colombianos, cerca de los títulos de sus respectivas carreras en Europa. Histórico, las Tucanes, Selección Colombia de Rugby Femenino, a un paso de llegar a su primer Mundial de Mayores. Aquí está, esta es la imagen del día, las vallas de la representante del Partido Verde, Catherine Miranda, quien aspira a ser reelegida con su mensaje que no nos abudinee en el país. Estos mensajes desaparecerán pronto por orden del Consejo Nacional Electoral, que consideró que con ese término se violaba el derecho al buen nombre de la ministra y con motivo de la pérdida de 70.000 millones de pesos para el Internet de los niños del campo. Y además que dio pie a que la Academia de la Lengua reportara en Colombia el uso coloquial de ese término. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Queridos backers, seguimos estas últimas 2 semanas del mes con la promoción especial para ayudar a Noticias 1, recibir por 2 años la revista Cambio y tener la camiseta Polo de la Verdad. Aquí les contamos cómo hacerlo. Ingresando a baki.co/inclinada la red independiente, ustedes, queridos backers, a través de un aporte único de 260.000 pesos o más, tendrán la suscripción a la revista Cambio por 2 años. Apoyan la labor informativa de Noticias 1 en 2022 y en pocos días recibirán en sus casas la camiseta Polo de la Prensa Libre. En la página de inicio solo deben escribir el monto del aporte, llenar los datos y listo. Gracias siempre por elegir la independencia. No lo olviden, aportes de 260.000 pesos o más ingresando a baki.co/inclinada la red independiente y así podrán tener este magnífico combo de la Prensa Libre. Como siempre, gracias por elegir la independencia. Y empezamos. El asalto a la residencia de un investigador de la Comisión de la Verdad se convirtió en un puntillazo más en la confrontación verbal entre la policía y la Comisión de la Verdad en medio de las declaraciones que alias Otoniel le está entregando a la comisión. Juan Fernando Barona. Mónica, al investigador le robaron 2 grabadoras y un computador que contenían el testimonio que Otoniel le entregó al comisionado Alejandro Valencia. Este hecho se sumó a otros incidentes esta misma semana en que participó la Dijín de la policía. La Comisión del Esclarecimiento de la Verdad de los Crímenes ocurridos en el conflicto armado aseguró esta tarde, mediante un comunicado, que anoche fue asaltada la residencia de uno de sus investigadores que estuvo en una diligencia con alias Otoniel, jefe del Clan del Golfo, a quien le había grabado 40 minutos de declaración sobre hechos de la guerra. ¿Usted alias qué? Otoniel. Los asaltantes ingresaron cuando ya estaba oscuro y se robaron 2 grabadoras y un computador en donde estaba el registro de la declaración de Otoniel, que se encuentra detenido en la Dijín de la policía a la espera de ser extraditado a Estados Unidos. El investigador de la Comisión de la Verdad, Andrés Celis Rodríguez, había acompañado al comisionado Alejandro Valencia Villa a realizarle la entrevista a Dairo Antonio Úsuga, el verdadero nombre de Otoniel, hace 2 días. En el incidente sucedido 2 días después de que el comisionado y el investigador fueron retirados de una sesión de la entrevista, fueron robadas las grabadoras digitales que se usaron en la entrevista y un computador. El comunicado de la comisión también alude a un desagradable incidente que sucedió cuando se estaba desarrollando la diligencia. En medio de la declaración de Otoniel, el comisionado Valencia y el investigador asaltado 2 días más tarde fueron interrumpidos por personal de la policía que les ordenaron suspender la reunión y retirarse. La comisión exige garantías para continuar con la entrevista, la seguridad de quienes participan en el proceso, la privacidad de las sesiones y el apoyo logístico por parte de quienes tienen la custodia del entrevistado son indispensables para continuar con la entrevista. La comisión también mencionó el término intimidación para referirse tanto a la interrupción de la cita del comisionado Valencia con Otoniel como al asalto a la casa del investigador. La comisión necesita la verdad del señor Úsuga sobre hechos cruciales para entender la dinámica del conflicto armado y su persistencia. Queremos hacerlo sin intimidaciones.
Después de la denuncia de la comisión, el director de la Dijín, general Fernando Murillo, respondió evadiendo la responsabilidad de la policía en el caso. Se le dio las recomendaciones del caso para que objetivamente y transparentemente se dirija a la Fiscalía General de la Nación y que a través del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal se adelante la investigación. Una hora después de esta delicada situación, intervino mediante mensajes en su cuenta de Twitter la delegada de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, en Colombia. Juliet de Rivero le pidió al gobierno garantizar la seguridad de los integrantes de la Comisión de la Verdad y su labor de investigación. Rechaza los graves hechos denunciados hoy por la Comisión de la Verdad que ponen en riesgo los derechos a la integridad y a la vida de quienes conforman la comisión y el derecho de las víctimas a la verdad. Este episodio parece ir escalando en su gravedad. Después de que fuera publicada la respuesta un tanto destemplada del director de la Dijín, el presidente de la Comisión de la Verdad, padre Francisco de Rú, leyó en persona el comunicado que ya había sido publicado, seguramente para darle mayor importancia al caso. Noticias 1 entrevistó al comisionado Alejandro Valencia, quien se mostró muy molesto y preocupado con la falta de garantías que la Comisión de la Verdad tiene para escuchar confesiones de guerra, en este caso por cuenta de la Dijín de la policía. El comisionado Alejandro Valencia de la Comisión de la Verdad y quien estuvo realizando la entrevista a Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, el jueves y viernes de esta semana, dijo que el robo de las grabaciones en la casa de su investigador Andrés Celis es una clara muestra de que se quiere impedir a toda costa que el exjefe del Clan del Golfo cuente quiénes lo ayudaron en su carrera delictiva. Pareciera que de verdad, pues de una u otra forma, existen muchos intereses pues para impedir que esta persona le dé una verdad a la comisión y que nosotros podamos posteriormente transmitirla al país. Relacionó a las personas que no les interesaría que se conozca el entramado que alias Otoniel conoce perfectamente. Es decir, de relaciones, de vínculos con sectores empresariales, con sectores políticos, con la fuerza pública, con terceros, con otros grupos armados ilegales. Valencia Villa también dijo que el hurto de las grabaciones no fue casualidad. Que no es casual que precisamente ayer en la tarde se dio a conocer ante la opinión pública que él había solicitado ante la Jurisdicción Especial para la Paz su reconocimiento como un tercero civil para precisamente hacer relación a las relaciones entre el Clan del Golfo y la fuerza pública. Él da esas revelaciones ayer en la tarde y pues curiosamente en la noche se da este incidente. El comisionado señaló que antes del robo a su investigador ya se veían los obstáculos para impedir que se realizara la entrevista con el exjefe del Clan del Golfo, como ocurrió el jueves cuando hablaban con él. En pleno desarrollo de la entrevista y de pronto nosotros estábamos ahí en la celda, tocan la puerta y los policías, miren, disculpe, la sesión que ustedes tienen está interrumpida, por favor retírense, afuera los esperan los funcionarios jurídicos de la policía. Y advirtió que nadie, por la potestad que tiene la Comisión de la Verdad de escuchar a quienes participaron en el conflicto directa o indirectamente, no pueden pedir que entreguen lo que se escucha en las diligencias. La comisión tiene la excepción del deber de denuncia, es decir, nosotros podemos conocer de hechos ilegales, no tenemos ninguna obligación de compartirlos con ninguna autoridad judicial. Entonces, esperamos que se nos brinden esas condiciones. El comisionado Alejandro Valencia pidió el acompañamiento de la comunidad internacional para evitar que estos hechos se repitan. Que nosotros podamos posteriormente transmitirla al país. Queremos entrevistarlo antes de lo que extraditen y que creemos que de verdad su contribución puede ser muy importante. Esta tarde el cuerpo técnico de la Fiscalía estuvo en la residencia del investigador. El grupo de abogados que representa la defensa de Otoniel dice que en los testimonios que él está entregando a la Comisión de la Verdad ha mencionado a personajes que participaron en hechos delictivos. Víctor Ballestas. Mónica, ellos también contaron que mientras se realizaban las diligencias con Otoniel fueron hostilizados por miembros de la Dijín y grabados por al menos 7 cámaras. 2 de los 5 abogados que hacen parte del equipo de defensa de Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel en Colombia, a quienes protegemos su identidad por seguridad, a recomendación de ellos mismos, hablaron con Noticias 1. Ni sabía lo que realmente se venía encima. Catalogaron como graves las denuncias hechas hoy por la Comisión de la Verdad, aunque para ellos eran predecibles, teniendo en cuenta el contenido de las declaraciones de Otoniel.
En los equipos que se habrían llevado los delincuentes hay al menos 6 horas del testimonio reservado que entregó Úsuga el jueves y viernes pasados dentro de su celda ubicada en las instalaciones de la Dijín en Bogotá. En ellas, Otoniel hizo un contexto histórico del conflicto y, ante todo, de los actores que participaron activamente en él. Sobre la interrumpida sesión del jueves pasado, dijeron que se cometieron todo tipo de irregularidades, iniciando porque los custodios no permitieron el ingreso de los 2 abogados que lo asisten en este proceso ante la Comisión de la Verdad. Solo uno tuvo acceso a la diligencia. No fallaba. Ni a ellos ni a los miembros de la Comisión de la Verdad se les permitió el ingreso de una grabadora de respaldo. Fueron despojados de sus relojes y esferos mientras eran grabados por al menos 7 cámaras de seguridad operadas por miembros de la Dijín. Rechazaron los señalamientos hechos por la policía respecto a un supuesto plan de fuga en el que ellos estarían participando. Aunque reiteraron que las garantías de verdad no están dadas, la próxima semana Otoniel se presentará a nuevas audiencias dentro de los procesos que se siguen en la JEP y la Comisión de la Verdad. Los papeles de la investigación criminal a la organización La Cordillera dan cuenta de que el padrino dentro de su organización era el excomandante de las Fuerzas Militares, general Leonardo Barrero, quien desde coronel trabajaba con alias Otoniel y a quien el gobierno Duque nombró para proteger a líderes sociales. Con la frente en alto. Esta semana se conocieron informes de la Fiscalía que señalan al general Leonardo Barrero, excomandante de las Fuerzas Militares, de tener vínculos con la banda La Cordillera, que hace parte del Clan del Golfo, cuyo líder, Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel, fue capturado y está a la espera de ser extraditado a Estados Unidos. Otoniel también mencionó a Barrero. Cuando eso yo estaba en el EPL, en esa región. Recientemente, Otoniel envió una comunicación escrita a la JEP solicitándole ser aceptado en esa jurisdicción en calidad de tercero civil involucrado en el conflicto armado. Otoniel, antes de ser jefe del Clan del Golfo dedicado al narcotráfico, fue miembro de varios grupos guerrilleros. Para ser recibido en la JEP, dijo estar dispuesto a revelar los nexos que altos oficiales de las Fuerzas Armadas habrían tenido con su banda criminal. Agregó que estaría dispuesto a suministrar información sobre violaciones de derechos humanos por parte de miembros del ejército. Con el general Barrero en la mira de la JEP por cuenta de Otoniel y de una investigación que cursa en la Fiscalía, cae un militar del más alto rango y respeto en la institución castrense. Pasó la mayor parte de la carrera militar en el departamento del Cauca. Fue comandante del batallón Pichincha. También estuvo al mando del batallón Junín. Luego llegó a la brigada 29, cuyas instalaciones están en Popayán. Después asumió el mando de la tercera división, cuyos cuarteles también están en Popayán. Y después fue jefe del comando conjunto del suroccidente, cuya jurisdicción son los departamentos de Valle, Cauca y Nariño. La presencia de grupos ilegales. En el gobierno del presidente Juan Manuel Santos asumió como comandante de las fuerzas militares solo 6 meses, entre el 12 de agosto de 2013 y el 18 de febrero de 2014. El presidente lo sacó de las filas luego de hacerse pública una conversación que él sostuvo con el coronel Robinson González del Río, hoy capturado también por hacer parte de la banda La Cordillera. Mi retiro obedece a una decisión política. Barrero fue candidato a la gobernación del Cauca por el Centro Democrático. Los obispos y organizaciones sociales del Chocó resolvieron cancelar la reunión que tendrían hoy con el ministro del Interior para abordar la crisis humanitaria en la zona, luego de que en declaraciones públicas negara dicha crisis, que se refleja en desplazamientos y confinamientos, hoy negados por el gobierno. Al parecer, el gobierno Duque en sus últimos meses parece estar cazando peleas con varios sectores de la sociedad. Además del delicado enfrentamiento de la policía con la Comisión de la Verdad, hoy también fue evidente el abismo que separa a los chocuanos de las autoridades de la administración central. Los 3 obispos que tienen jurisdicción religiosa en el departamento del Chocó anunciaron su decisión de cancelar una reunión que tenían pendiente con funcionarios gubernamentales debido a las declaraciones del ministro del Interior, Diego Palacios, quien negó la grave crisis humanitaria que vive la región por falta de control del Estado y porque las bandas criminales actúan a sus anchas en la zona cometiendo masacres, asesinatos y desplazamientos. Informamos que la reunión prevista para hoy sábado 19 de febrero con el consejero presidencial para los derechos humanos ha sido cancelada unánimemente por parte de la sociedad civil,
teniendo en cuenta que por los calificativos dados por el ministro del Interior a la labor de la Iglesia y de los líderes, no es un momento oportuno para el diálogo. El ministro Palacios calificó de falsas y exageradas las declaraciones de los obispos que dieron esta semana su voz de alarma sobre las amenazas que se ciernen sobre los chocuanos. Afirmar que el 70% de la población del Chocó está en riesgo es falso. Palacios también negó que la Defensoría del Pueblo hubiera certificado que los chocuanos no tenían protección estatal en su gran mayoría. No corresponde ni a la realidad ni a lo que la Defensoría del Pueblo a nivel nacional ha dicho. Yo creo que hay muchos que pueden hacer afirmaciones un poco extravagantes. En contra de lo que afirmó el ministro del Interior, el defensor nacional dijo el 16 de septiembre del año pasado en Quibdó que el Chocó está sometido mayoritariamente al dominio criminal de las bandas del narcotráfico. Estamos hablando de aproximadamente población en riesgo de 390.000 personas, de un total de 550.000 habitantes del departamento del Chocó. La Iglesia Católica del Chocó no solo está liderando el reclamo social del departamento, sino que ha tomado la opción de insistir en sus llamados de atención. Estos territorios que han sido principalmente victimizados por el Estado colombiano. El encuentro cancelado por los obispos y los chocuanos con el gobierno Duque se iba a realizar hoy en un encuentro con Jefferson Mena, alto consejero presidencial para los derechos humanos. El Consejo Electoral le ordenó a la representante Catherine Miranda desmontar las vallas en las que utiliza el verbo abudinear por afectar el buen nombre de la exministra Karen Abudinen. Miranda dice que la decisión viola su libertad de expresión. Eduardo López Júquer. Mónica, ella sostiene que la exministra no recuperará su buen nombre por la remoción de una valla, sino con la devolución o recuperación de los 70.000 millones de pesos perdidos del Internet de los niños más vulnerables. Por considerar que se vulnera el nombre de la exministra Karen Abudinen, el Consejo Nacional Electoral le ordenó a Catherine Miranda, cabeza de la lista a la Cámara por el Partido Verde en Bogotá, desmontar las vallas de su campaña electoral que mencionaban el término abudinear como sinónimo de robar. Que no nos abudineen el país. Lastimosamente la exministra Karen Abudinen no se da cuenta que el buen nombre se recupera no bajando unas vallas, sino recuperando la plata. De acuerdo con la decisión de la Sala Plena del Consejo Electoral, la representante a la Cámara y candidata a la reelección tiene 48 horas a partir de la notificación para cumplir la orden, plazo que se presume empieza el lunes y se cumple el miércoles 23 de febrero. Encuentra esta colegiatura electoral que le asiste la razón a la quejosa señora Abudinen Abuchaibe al indicar que con la publicidad política desplegada por la candidata Luby Catherine Miranda Peña se lesionan sus derechos al buen nombre y a la honra. Catherine Miranda considera que con esta decisión el Consejo Electoral también le está vulnerando el derecho fundamental a la libre expresión y no resuelve la pérdida de los 70.000 millones de pesos del contrato para llevarle internet a 1.300.000 niños campesinos de las poblaciones más apartadas del país. Si bajando las vallas se recuperan los 70.000 millones de pesos y van a la cárcel los corruptos que se robaron este dinero, yo misma voy bajo las vallas. La exministra Karen Abudinen, que renunció después de enfrentar un debate de moción de censura en la Cámara de Representantes el 3 de septiembre del año pasado. Yo no diría que usted es la ladrona, no. Pero sí diría, jurídicamente, que por su negligencia se perdieron los 70.000 millones. Presentó la queja ante la autoridad electoral y simultáneamente denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra Miranda. Mi honestidad no puede estar en duda. Quien lo haga es un canalla. No solo Miranda, sino otros congresistas se negaron a conciliar con la exministra y aseguraron que seguirán con las denuncias de corrupción mientras no se han devuelto los 70.000 millones de pesos que Abudinen le entregó a la Unión Temporal Centros Poblados. Como al estructurar el negocio de Navelena que le iba a dar 1.3 billones de pesos a Odebrecht y a la empresa de Julio Gerlain, no se dijo cuánto habría de ir a la preparación de la construcción y cuándo la construcción. La Contraloría dice que no se puede considerar detrimento lo invertido en esta obra, de la que no existe la primera piedra. Juliana Ramírez. Mónica, ya Néstor Humberto Martínez como fiscal había renunciado a investigar el negocio, pero esta vez en la Contraloría la decisión la tomó una subalterna de Carlos Felipe Córdoba y este tendrá que ratificarla o revocarla.
La Contraloría General de la República contempla archivar el proceso de responsabilidad fiscal por 193.520 millones de pesos en el caso Cor Magdalena Navelena, uno de los más emblemáticos del escándalo Odebrecht. La investigación se abrió en 2017 por la falta de soportes en los gastos y costos reconocidos y pagados durante la liquidación del contrato que tenía como fin lograr la navegabilidad del río Magdalena. La investigación fiscal recaía principalmente contra los socios del consorcio Navelena, que eran los brasileños Odebrecht y Valorcom, firma del cuestionado empresario barranquillero Julio Gerlain, uno de los principales financiadores de Aida Merlano. También contra exfuncionarios de Cor Magdalena, como Alfredo Varela, cercano al clan Char. Este despacho considera que en el presente caso se encuentra demostrado que no existió pago injustificado de los valores reconocidos en la liquidación, a título de compensación por la terminación anticipada del contrato APP 001 de 2014 en la etapa de preconstrucción. La decisión la tomó Viviana Domínguez, Contralora Delegado número 5 de la Unidad de Investigaciones Especiales, y deberá ser ratificada o no por el Contralor Carlos Felipe Córdoba. Para el ente de control, el proyecto se adjudicó con la suma total de 1,3 billones de pesos, pero no se estableció un valor estimado para la etapa de preconstrucción, por lo cual no existe ningún referente en lo pactado en el contrato para determinar cuánto se debía gastar en dicha etapa. Los dineros pagados por Cor Magdalena al consorcio Navelena fueron por concepto de operación, mantenimiento y nómina. En este último aspecto se encontró una diferencia mayor a 117 millones de pesos, pero la Contraloría no encontró finalmente nada irregular. Dicha diferencia de valores se debe a ajustes que se realizaban a las nóminas, de los cuales, si bien no se allegaron los soportes, se lograron evidenciar en la relación de costos certificados por la interventoría. En el plano penal, el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez cerró el caso antes de iniciar una investigación. Hoy la Fiscalía ha descartado la posibilidad de corrupción en el caso de la adjudicación de las obras del río Magdalena. Cabe recordar que en este capítulo también está el escándalo por un préstamo de 120.000 millones de pesos del Banco Agrario a Navelena. Aunque hubo sanciones contra el expresidente y directivos del banco, se absolvió a altos funcionarios del gobierno. El ministro de Salud anunció el cierre y fin del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 para una fecha próxima en la que se terminen de aplicar los 104.5 millones de dosis compradas por el país. Camilo Galán. Mónica, el plan se inició hace un año y hasta la fecha se han aplicado 74 millones de dosis. 7,5 millones tienen dosis de refuerzo y más de 500,000 de migrantes han sido vacunados. Un año después de que en el país se diera inicio al plan de vacunación con la llegada del primer lote de 50.000 vacunas de la farmacéutica Pfizer al aeropuerto El Dorado, más de 35 millones de personas tienen una dosis, de las cuales 27 millones volvieron por la segunda y 7.650.000 ya se han aplicado la tercera dosis o dosis de refuerzo. Desde el municipio de Barichara, en Santander, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, celebró el puesto de mando unificado 120 para hablar del balance de estos 365 días inmunizando a la población nacional. Ya más del 80.1% de personas con una dosis, 64.5 con dos dosis y 7,5 millones de personas con refuerzo, además de un número sustancial, casi el 60% de los niños con vacunación de primera dosis y más de 540,000 migrantes también vacunados en el país. El ministro aseguró que el plan de vacunación se ha podido ejecutar según lo planeado, a pesar del escepticismo que desde la llegada de las primeras dosis se mostró en cuanto al cumplimiento de metas. Además, que ya están aseguradas las dosis necesarias para alcanzar el objetivo. Ya tenemos toda la disponibilidad de vacunas que puede llegar hasta 104.5 millones de dosis que van a estar disponibles en el país para culminar y cerrar el plan. Bogotá, una de las ciudades con el mayor avance en vacunación de su población, superior a los 6,5 millones, completa más de 94,5% de su población con una dosis y 94,1% con esquemas completos. Pero cerca de cumplir el objetivo, el ritmo de vacunación sigue aumentando. Estamos mejorando la vacunación en mujeres en embarazo y en niñas y niños de los 3 a los 11 años, que es un tema que todavía tenemos para cubrir en los próximos días. Y aseguró que la vacunación muestra cifras favorables al término de la cuarta ola de contagio. Por estos grandes niveles de vacunación,
Bogotá está ya bajando del cuarto pico de la pandemia sin haber registrado más muertes. Aunque el virus no para de mutar, está comprobado que la eficacia de las vacunas ha evitado un número más alto de muertes en los picos de contagios posteriores a la inmunización con la que ya cuenta el país. La Unidad para la Reparación Integral de Víctimas dejó de cobrarle arriendo a la administradora, quien le entregó parte de los bienes del narco paramilitar alias Don Berna. De los bienes que administra, la unidad admite que 1 de cada 3 o 4 administradores están atrasados en sus pagos. Tras el sometimiento a la justicia y posterior extradición del narco paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, sus bienes pasaron a manos del Estado y varios de ellos quedaron bajo la administración de la Unidad para la Reparación de Víctimas. Había una buena relación. El 30 de mayo de 2019, la entidad firmó este contrato de arrendamiento con Humberto Rosso Prato para que se encargara de administrar esta estación de gasolina que hacía parte de los bienes del extraditado narcotraficante. Aunque inicialmente pagó los cánones cumplidamente, el arrendatario empezó a atrasarse con sus obligaciones. El señor a la fecha nos adeuda 147 millones de lapso ¿de qué fecha? De noviembre del 2020 a julio del 2021. Esa plata hace referencia a esas fechas. Pese al millonario monto de la deuda, la Unidad de Víctimas no inició ninguna acción judicial para recuperar el bien por el que se adeudaba este monto, aunque en junio del año pasado se le pidió al arrendatario ponerse al día. Le dijimos, necesitamos que se ponga al día o si no, nos tiene que devolver el bien. Y paralelamente se le va a seguir un proceso. La Unidad de Víctimas finalmente recibió una propuesta de acuerdo de pago con el arrendatario el pasado 31 de enero, únicamente después de que Noticias 1 preguntó por este caso particular. La última vez que hablamos... Sin embargo, las cuentas no son claras, pues la Unidad de Víctimas señala que la deuda alcanza los 147 millones de pesos, pero en la propuesta de acuerdo de pago, el arrendatario asegura que su deuda supera los 260 millones de pesos. Definamos técnicamente. La Unidad de Víctimas reconoce que los porcentajes de morosidad en los bienes arrendados por la entidad son altos. Nosotros tenemos un estimado que más o menos el 25-30%. Fuentes de la Oficina Jurídica de la Unidad de Víctimas le dijeron a este noticiero que la cifra de arrendatarios morosos en realidad supera el 60% y las acciones jurídicas para recuperar los bienes en mora no supera el 15%. Colombia se precia de usar su recurso hídrico, pero hay 30 países que lo hacen mejor, lo que indican los indicadores. El portal Low Carbon Power publicó su ranking de 213 naciones, según el porcentaje de energía que consume sin quemar carbón. Colombia quedó en el 30º lugar con un 74.8%, debajo de Brasil, Ecuador, Uruguay, Costa Rica y Paraguay. Esto indica que Colombia todavía quema el diésel que sus vecinos ya sustituyeron. Esto es lo que indican los indicadores. Ingresando a baki.co/inclinada la red independiente, ustedes, queridos backers, a través de un aporte único de 260,000 pesos o más, tendrán la suscripción a la revista Cambio por 2 años. Apoyan la labor informativa de Noticias 1 en 2022 y en pocos días recibirán en sus casas la camiseta polo de la prensa libre. En la página de inicio solo deben escribir el monto del aporte, llenar los datos y listo. Gracias siempre por elegir la independencia. Por cuenta de la incapacidad del gobierno colombiano para proteger el patrimonio cultural de los pictogramas de Chiribiquete y su bosque amazónico circundante, el lugar podría perder el estatus que le dio la UNESCO. En vez de turistas o estudiosos al lugar, han llegado pirómanos a quemar 500,000 de hectáreas y a poner a pastar 1 millón de vacas. En la serranía del Chiribiquete, en el suroriente del país, se concentra la mayor intensidad de la deforestación nacional en los últimos años. Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, conoce de primera mano lo que ocurre en esta parte del país. Diferentes grupos económicos, políticos e inclusive pues con capacidad militar, como es el caso de los grupos armados, que obviamente están decidiendo entrar en las áreas disponibles de las tierras baldías de la nación para efectivamente hacer nuevos procesos de colonización y nuevos procesos de apropiación. Los miembros de la fundación han sido testigos de la llegada de grandes ganaderos y empresarios con importantes capitales a esta parte de la selva colombiana para acabarla. En los últimos 4 años
hemos tenido una pérdida cercana a las 8.000 hectáreas dentro de Chiribiquete, ¿cierto? Es, digámoslo, una irrupción nueva de esta población y de estos grupos de ganadería. Según las cifras, el aumento de cabezas de ganado y de hatos ganaderos se ha duplicado en poco tiempo en los 8 municipios que hay alrededor del Chiribiquete, donde se concentra la mayor deforestación nacional. Se han tumbado más de 450.000 hectáreas de bosques en los últimos 5 años. En esas 450.000 hectáreas han entrado 1 millón de nuevas cabezas de ganado que se han ubicado allí, sumándose al otro millón que ya existía previamente. Y la posibilidad de que, si se sigue atentando contra el patrimonio mixto de la humanidad declarado por la UNESCO en 2018, Colombia podría estar en riesgo, porque al parecer aún no se comprende la importancia de este corredor natural, sitio donde nacen y crecen todos los grandes ríos amazónicos. Como decíamos, aquí está la confluencia de los 3 grandes biomas, ¿cierto?, que tiene Colombia, cosa que no se da en ningún otro lugar, ¿cierto?, como es el tema de los Andes, de la transición a la Orinoquia, ¿cierto?, y la Amazonia, con el afloramiento del escudo guayanés. Eso nos da una condición de biodiversidad única. Esta semana se conocieron por parte de las autoridades nacionales las primeras capturas por deforestación en el país en medio del Plan Artemisa, aún insuficientes para el daño ambiental que continúa sufriendo el país. El mapa 30x30 es un recurso interactivo que sí sirve para medir lo que van a lograr los países que asumieron el compromiso de tener el 30% de su territorio sin emisores de calentamiento global en el año 2030 y para ver si están o no avanzando. En septiembre del 2020, varias naciones, entre ellas Colombia, crearon la Iniciativa Global de Defensa del Medio Ambiente y del Planeta, llamada Compromiso de Líderes por la Naturaleza. Y una de las metas que se propusieron fue que en el año 2030 los países deberían tener el 30% de su territorio a salvo del calentamiento global. Para hacerle seguimiento al desarrollo de esta meta, se creó el portal 30x30. En este mapa interactivo se pueden identificar en tono oscuro las zonas, tanto marítimas como terrestres, que están protegidas en Colombia. Esta plataforma nos permite acercar el mapa para ver con detalle las zonas protegidas. Poniendo el cursor encima, aparecerá el nombre del lugar, la naturaleza de la reserva y su extensión. Cualquier entidad pública o privada puede registrar sus proyectos o iniciativas contra el calentamiento global. La plataforma recogerá los datos y los incluirá en el mapa. Según la información aportada, Colombia tiene un 16% de territorio terrestre y un 17.7% de territorio marítimo protegido. En la esquina superior derecha se pueden ver los avances, por ejemplo, de Panamá, que según los registros tendría el 30% de su territorio libre de contaminantes, y de Ecuador, que llevaría el 15%. El síndrome de Asperger lo padecen niños y personas adultas que no tienen habilidades para la vida social, pero que frecuentemente están mejor dotados que los demás en destrezas para trabajos individuales. Ayer se celebró el Día Internacional del Síndrome de Asperger, un padecimiento que afecta al paciente en su capacidad de relacionarse socialmente y de interactuar con otras personas, pero no necesariamente en su lenguaje, que puede llegar a ser fluido, ni tampoco en sus funcionales intelectuales, que son incluso superiores a las del promedio. A nivel lingüístico y a nivel cognitivo son niños totalmente supradesarrollados o tienen puntajes por encima de lo esperado a la edad. Quienes tienen Asperger suelen comportarse frente a los demás, de modo que pueden parecerles extraño por su falta de habilidad social, pero en otros campos, por ejemplo en el de sus intereses, llegan a ser profundos y muy focalizados en temas específicos. Los niños con Asperger sufren cuando deben relacionarse con sus compañeros porque no les interesan los juegos infantiles corrientes, no comprenden la comunicación de los gestos y por eso terminan aislándose. No entienden los chistes, no entienden las bromas, las ironías, las metáforas, los sarcasmos, como que con ellos toca tener un lenguaje muy concreto, muy básico. Greta Thunberg, la niña lideresa mundial en el cuidado del planeta, fue diagnosticada con Asperger. Ella es un ejemplo de cómo un acompañamiento médico especializado y la comprensión de su círculo social pueden no solo mejorar sus dificultades, sino potenciar sus capacidades para llevarlos a lugares sobresalientes en la sociedad. Mientras la prensa rusa se mofa de los anuncios de invasión a Ucrania, Rusia estrena misiles supersónicos en la zona limítrofe y las milicias prorrusas de los territorios invadidos en Crimea y el occidente del país, cuyo presidente recibió hoy la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. La prensa europea anuncia que ya se produjeron los primeros disparos de la invasión, pues 2 soldados ucranianos murieron por disparos hoy. Los rusos de Crimea están sacando a sus hijos de territorio oficial de Rusia, pero aún en ninguno de los dos lados se ha declarado oficialmente en guerra.
На меня не толкаемся. Кто где с кем стоит? Подожди, сейчас снимут. Посмотрели дети все вперед. Посмотрели, закрыли ротики, помахали. Recuerden que por aportes de 260,000 pesos o más ingresando a baki.co/inclinada la red independiente, ustedes pueden apoyar la labor de Noticias 1, tener la suscripción de la revista Cambio por 2 años y llevarse la camiseta Polo de la Verdad. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. Ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Ingresando a baki.co/inclinada la red independiente, ustedes, queridos backers, a través de un aporte único de 260,000 pesos o más, tendrán la suscripción a la revista Cambio por 2 años. Apoyan la labor informativa de Noticias 1 en 2022 y en pocos días recibirán en sus casas la camiseta Polo de la Prensa Libre. En la página de inicio solo deben escribir el monto del aporte, llenar los datos y listo. Gracias siempre por elegir la independencia.